Vamos a comenzar orando. Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, Señor, una vez más, Señor, nos unimos en oración para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, y para suplicarte, Señor, desde el fondo de nuestro corazón por toda la humanidad, por toda tu creación, Señor, por todos los animales, Señor, por la naturaleza, pero sobre todo por las almas de cada persona que habita sobre la faz de la tierra, por los que aún han de nacer, que han de venir, Señor, y por los que ya están en el polvo, descansando, Señor, esperando, Señor, su juicio. En el nombre de Jesús, mientras tenemos aliento de vida, venimos el día de hoy para pedirte y suplicarte, Señor, por la salvación de nuestras almas, por la salvación de las almas de cada uno, de nuestros familiares, de nuestros seres amados, en cualquier parte del mundo donde tú los tengas, Señor, de toda nuestra familia cercana y extendida, por nuestros hermanos de la iglesia, Señor, de inglés, de español. En el nombre de Jesucristo te pedimos por todos nuestros seres amados, por todas las personas que han sido parte de nuestras vidas en el pasado, Señor, para que usted, Padre Santo, los bendiga, dándonos a ellos y a nosotros, Señor, la salvación de nuestras almas, liberándonos del lago de azufre y de fuego eterno, liberándonos también, Señor, de la gran tribulación, de la hora de prueba que vas a enviar sobre toda la humanidad, como los tiempos, Señor, de Noé. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a ser liberados, Señor, en el nombre sagrado de Jesús, y te pedimos que esta mañana, Señor, podamos ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos por las personas que nos miren en el futuro, para que el Señor también sea de bendición, los que nos miren en el presente también, si nos estén mirando, Señor, bendice sus vidas, Señor. Ten misericordia de ellos, sálvalos junto con sus cónyuges, con sus hijos, con todos sus familiares. En el nombre sagrado de Jesús te los pedimos, Señor, y te damos las gracias, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, Padre Jehová. Amén. Bueno, hermanos, se pueden sentar si gustan sentarse. En esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando acerca de un tema que es un poco, pues olvidado, ¿verdad? Porque cada vez más y más la gente se concentra en lo que es la parte de las finanzas, en las iglesias, ¿verdad? Ya parecemos, la burla, ¿verdad? De toda la humanidad, hermanos. Cada vez más y más hay mercaderes del evangelio, ¿verdad? Y la gente les echa la culpa, pero la realidad, hermanos, es que la gente los apoya. Ellos no existirían si la gente no los apoyara, ¿verdad? De la misma manera que la gente elige a políticos, ¿verdad?, que dicen en voz alta lo que ellos no se atreven a decir o no quieren decir. De esa misma manera, también las personas, hermanos, andan en bola donde hay lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Es como un buffet, y las personas donde predican la verdad, hermanos, o que predican de arrepentimiento, ¿verdad?, no solamente de bienestar, ¿verdad?, financiero, pues cada vez las iglesias están más y más vacías, hermanos. Entonces el mismo persona que se queja, ¿verdad?, como en nuestros países, que se quejan de los mafiosos y toda la gente vende drogas, pero al mismo tiempo la gente los glorifica en las telenovelas. Si se fijan, todas las telenovelas no hablan más que otra que esto, que el señor de esto, el señor de aquello, como si estuvieran hablando de Dios, ¿verdad?, que la reina del sur y todo eso, y la gente lo glorifica, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser compadre, todo el mundo quiere ser amigo de un mafioso para, si alguien lo molesta en su vida, pues echárselo, ¿verdad?, como si fuera un perro de pelea. Entonces, hermanos, no es de extrañar, ¿verdad?, que en nuestros tiempos, hermanos, la iglesia no es la excepción, y ha sido contaminada, igual que la política, ¿verdad?, igual que la sociedad, por lo malo de este mundo que es el enemigo. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca del evangelio, pero también como una parte importante del evangelio son las huestes y principados de las tinieblas, ¿verdad?, contra los cuales nosotros tenemos una lucha constante, 24 horas al día, cada momento de nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas, hasta que nos muramos, ¿verdad? Entonces, hermanos, para hablar acerca de eso, acerca de los demonios que vamos a estar hablando, vamos a ir a Efesios 6:12. Y aquí les voy a comenzar a leer mientras mis hermanos lo buscan, porque traje varios versículos, ¿verdad? Entonces en Efesios 6:12 nos dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea que están en los aires, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el cielo. Ahí las personas, ¿verdad? Nosotros tenemos entendido que cierto número de demonios, hermanos, ahí viven, ¿verdad? Ahí están. Entonces, inclusive cuando tratamos de elevar una oración ante Dios, pues son ejércitos, hermanos, no es uno ni dos, son ejércitos, se oponen, ¿verdad?, a que nuestras oraciones lleguen, ¿verdad?, ante el Padre Santo. Y todos esos ejércitos, hermanos, están comandados por Satanás mismo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a otra palabra que está en Marcos 5:1, del 1 al 19. Y les digo, mucha gente, hermanos, se escandaliza porque dice, no, tiene que hablar de Jesucristo, tiene que compartir las buenas nuevas. Pero, hermanos, si usted no conoce a su enemigo, pues puede saber todo lo que quiera de la Biblia, pero si no se cuida de su enemigo lo va a tener sometido, esclavizado, ¿verdad? Y es lo que sucede hoy en día dentro de muchas iglesias.
Marcos, vamos a leer del 1 al 19. Es la historia, ¿verdad?, de un endemoniado que le decían el Gadareno. Y dice, vinieron Jesucristo y sus apóstoles al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, con un demonio, que tenía su morada, quiere decir que vivía en los sepulcros y nadie le podía atar, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, como los esclavos de antes, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Si usted cree en la palabra de Dios, hermanos, si usted cree en la palabra de Dios, aquí dice que las cadenas habían sido hechas pedazos por este hombre endemoniado, ¿verdad? Y nadie le podía atar ni dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Fíjense dónde andaba, hermanos. Ahí dice claramente, en los montes y en los sepulcros. Hermanos, si usted sale al bosque, hermanos, no se sorprenda si encuentra todavía personajes de este tipo, ¿verdad?, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Jesucristo y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces aquí, si usted se fija, hermanos, este hombre endemoniado sabe más que muchos millones de personas que están en el mundo, ¿verdad?, y que nos miran a través del internet o que van a una iglesia cada semana, porque aquí claramente él dice que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, y sin embargo mucha gente ya ni siquiera lee el Antiguo Testamento, ya no le ponen atención a los mandamientos del Dios Altísimo, solamente se basan en Jesús, o al menos eso dicen, pero realmente son el pueblo de Pablo, porque a Pablo se le honra, ¿verdad?, y se le obedece más que al Dios Altísimo. Pero les quiero decir en esta mañana, hermanos, que Pablo no es el camino a Dios, Jesucristo es el camino a Dios, ¿verdad? Y si usted dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, no lo tiene que decir solamente de los dientes para afuera y en realidad están recibiendo a Pablo. Tiene que verdaderamente, hermanos, servirles a Jehová, se quede quien se quede, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, seguimos a continuación, dice, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios. Fíjense, dice, te conjuro por Dios, sabiendo que Jesucristo no es el Padre, sino es el Hijo de Dios. Él es como Dios, pero Él no es Dios Padre, Él es el Hijo, ¿verdad?, que nos dio Dios Padre. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Entonces, hermanos, de acuerdo a los expertos, ¿verdad?, que saben mucho, dicen que en ese tiempo los romanos tenían, así como Estados Unidos ahorita tiene dominado el mundo, en ese tiempo los romanos tenían dominado el mundo, y una de sus unidades del ejército era una legión, y dicen que contaba con cerca de 6,000 personas, de 6,000 hombres. Entonces, por eso se calcula que este demonio en realidad, dice, somos muchos, dice que se llama legión, dice, porque somos muchos, eran 6,000 demonios, hermanos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba cerca de ahí un monte con un gran hato o manada de cerdos comiendo. Y le rogaron todos los demonios, todos en plural, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 cerdos, y en la manada se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos dieron aviso en la ciudad y huyeron, y dieron aviso en los campos y salieron a ver lo que estaba sucediendo. Y vinieron a Jesús y vieron al que estaba siendo atormentado por el demonio y que había tenido la legión de demonios sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron todo lo que habían visto y todo lo que había acontecido y todo lo de los cerdos. Y en el 16 dice, comenzaron a decirle, ¿qué le dijeron, hermanos? Que se fuera. Le dijeron a Jesucristo que se fuera de sus contornos. Entonces, hermanos, en este tiempo y en este día tenemos una sociedad, hermanos, que también es igual. Dicen, ¿verdad?, se autodominan, se ponen una etiqueta grandota que son cristianos, pero verdaderamente, hermanos, Cristo está muy lejos de su vida. Y agarran y manipulan la palabra de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a sus planes que tienen, ¿verdad? Cómo van a transear al pueblo, cómo van a transear al hermano, a la hermana, ¿verdad? Siempre haciendo pactos de 10,000, pactos de 1,000. Tenemos gente bien famosa, hermanos, que piden 10,000 antes de un concierto, 10,000 después de un concierto, que viven en casas de 10 millones de dólares, de 30 millones de dólares, hermanos, y la gente, hermanos, los apoya, la gente les aplaude. La misma gente que los critica es la misma gente que los aplaude y que los apoya, hermanos. Y las personas que verdaderamente predican la verdad, hermanos, pues siempre están solas como un perro, ¿verdad? Como un perro apestoso que nadie quiere acercarse a él o a ella. ¿Verdad, hermanos? A la gente le gusta, ¿verdad?, lo del mundo. Entonces, hermanos, vamos a pasar a otra historia bíblica. Vamos a ir a Mateo 12:43. Ya nos habla también de un espíritu inmundo, de dónde vive.
Mateo 12:43. Y acuérdense que esta mañana estamos hablando de nuestros enemigos, los demonios. Porque los demonios, hermanos, se encuentran dentro de las iglesias también. Mucha gente piensa que no están ahí, están en los aires y están en las iglesias. ¿Por qué están dentro de las iglesias? Porque están adentro de las personas, simplemente por eso, hermanos. Cuando los demonios, usted les abre la puerta, ellos entran y ahí viven, hermanos. La gente se escandaliza, pero eso es lo que nos dice la Biblia. Y eso explica por qué tantas personas hacen cosas, pues a veces que son incomprensibles, ¿verdad? Entonces en Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo, que quiere decir el demonio, cuando un demonio sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Se acuerdan ahorita que el hombre andaba por los montes, verdad? Y por los sepulcros. Aquí dice por lugares secos, por lugares desiertos. O sea, hermanos, que si usted va y se mete en un bosque, si usted va y se mete en un terreno baldío grandote o en un desierto, hermanos, ¿qué va a haber ahí? Ahí tiene una posibilidad bien grande de que va a haber demonios, hermanos. Y ahorita con toda la tecnología que tenemos en los teléfonos, hay cámaras por todos lados, todo el mundo trae su teléfono y han sido grabados, no una ni dos, sino miles, hermanos, sino que más de miles de testimonios donde podemos ver, en realidad ver cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces dice, cuando el demonio sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces, una vez más, ¿dónde era su casa? Cuando el demonio sale del hombre, pues su casa era el cuerpo del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra, dice, entonces volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, porque no tiene el Espíritu Santo, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus inmundos peores que él, y entrados viven allí. Y el último estado de ese hombre viene a ser peor que el primer estado. Y luego dice, no dice, así les puede pasar. El Señor Jesucristo nos está diciendo, así también le va a pasar a esta mala generación. O sea que Él nos está, en su papel de profeta, diciéndonos a esta mala generación, así le va a pasar. Y así nos está pasando, ¿verdad, hermanos? Y todos tenemos, ¿verdad?, cola que nos pise. Nadie puede decir, mira, ese pastor está endemoniado. O él dijo que hermanos, cada ser humano, hermanos, cuando usted ve una película de terror, cuando usted se pone en el Facebook, cuando usted se pone a chismorrear en el Facebook, ¿verdad?, a estar juzgando, criticando, cuando nos ponemos, más bien dicho, ¿verdad?, en YouTube, a estar viendo, ya que, hermanos, nosotros estamos abriendo puertas a los demonios. Y si no tenemos cuidado, hermanos, cuando abrimos la bocota y empezamos a decir algo del hermano, de la hermana, también estamos abriéndole puertas a los demonios, hermanos. Si vamos a meternos a un lugar desértico, ¿verdad?, y andamos buscando cosas que no debemos, hermanos, seguro que nos vamos a encontrar con algo grave, hermanos, y va a venir y se nos va a meter a nosotros. A veces cuando pasamos por las avenidas principales, hermanos, ahí se sienten, en cada avenida principal, así como en los tiempos de Daniel decía que cada reino tiene un príncipe. No el príncipe de este mundo, ese es Satanás, el príncipe de este mundo, de todo el mundo. Pero ahí en el libro de Daniel nos dice que el reino de Persia tiene un príncipe que domina en los aires, y el reino de Grecia tiene un príncipe también que domina en los aires, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ver claramente que esos espíritus inmundos viven en los aires y viven dentro de las personas, ¿verdad? Y aún dentro de las personas en las iglesias, y aún dentro de los pastores también, hermanos. Porque va a decir, no, los pastores, hermanos, los pastores y las pastoras, desgraciadamente muchas veces, hermanos, lo único que tienen es una ambición desmedida por el dinero, por los lujos, ¿verdad? Sin trabajar, sin nada, están gozando cosas que ellos no merecen o que no deberían de usar para ese propósito, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a Marcos 9:14 y vamos a leer. Y hermanos, me puedo pasar toda la mañana leyéndoles capítulos acerca de demonios para las personas que piensen que no tienen nada que ver con el evangelio, ¿verdad? Es muy poderoso porque muchos hijos, muchas hijas de cristianos y muchos cristianos también están llenos de demonios, hacen cosas inapropiadas por los demonios también, ¿verdad? Porque son movidos de un lado para otro por los demonios. Entonces en el 9:14 dice, cuando Jesucristo llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y los escribas también que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole a Jesucristo, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Fíjense, un muchacho que se iba secando, qué cosa más triste para su padre. Y yo lo he visto, hermanos, por eso yo les digo, esto es real. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Eso dice en el 9:18. Los apóstoles de Jesucristo, hermanos, le pelaron los dientes al espíritu inmundo, no pudieron, hermanos.
Entonces, si los apóstoles de Jesucristo no pudieron, ¿cómo piensa usted que yo, o que usted, hermanos, o que alguien que ande en la chuleta va a poder? Y ahí dice la solución enseguida, pero yo les digo nada más, no crean que esto es una cosa así, que como es como una aspirina que me la echo con un poquito de agua y ya, hermanos, no, hermanos, esa es una lucha a muerte, hermanos, y lo que está en juego es que usted se vaya al infierno, o que yo me vaya al infierno, o que nuestros familiares vayan al lago de fuego por los siglos de los siglos, hermanos, y si nadie quiere ir, hermanos, pues nadie va a ir, porque Dios no va a forzar a nadie a entrar a su casa, así como de la misma manera usted no forzaría a un malhechor a entrar a su casa, ¿verdad? Y déjenme decirles, hermanos, que en el cielo, hermanos, no hay alcohol, y no estoy diciendo que no tomen una gota de alcohol, simplemente no se puede, pues, pasar de copas, como decimos, no hay drogas, hermanos, ya no hay Mary Jane, no hay marihuana, no hay nada de eso, ¿verdad, hermanos? No hay chisme ni nada, y ya hay un jefe, ya hay una jerarquía establecida, hermanos, si llegamos ahí tenemos que llegar, ¿verdad?, con un corazón humilde, como un ratón, casi, casi, ¿verdad? Hay mucha gente que nos dice que no vamos a hacer esto y que yo demando y que yo declaro, hermanos. Dios es el que demanda y Dios es el que declara. Nosotros tenemos que tener fe y estarle suplicando en oración, ¿verdad? Con súplica y con ruego, y tenemos que ayunar y tenemos que orar, ¿verdad? Y yo le quiero decir, hermanos, ¿cuándo fue la última vez, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez que abrió su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que criticó a un pastor? A ver, dígame, o a un hermano o a una hermana, ¿verdad? Para eso sí estamos listos, hermanos, pero tenemos que hacer lo que dice Dios y no lo que dice nuestra carne. Tenemos que hacer lo que dice Dios y no lo que hacen los hermanitos de la iglesia ni las hermanitas de la iglesia, porque si andamos en bola, hermanos, así en bola se van a despeñar todos juntos al lago de fuego, hermanos. El verdadero hijo de Dios y la verdadera hija de Dios, hermanos, no son parte de la muchedumbre, ni aún de la muchedumbre cristiana, hermanos. Y seguimos leyendo y dice que los apóstoles no pudieron, dice, sacarlo. Dice en el nuevo 19, respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo yo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y le trajeron al muchacho, y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. O sea, como dice luego, le dio como una chiripiorca, ¿verdad? Dice, y estaba echando espumarajos por la boca. En la vida moderna le dicen epilepsia, le dio un ataque de epilepsia. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver a una persona que le dio un ataque de epilepsia, pero es exactamente igual, nada más que no están secos, ¿verdad? Jesús le preguntó al padre del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Sabrá Dios qué estaba haciendo el padre, ¿verdad?, que le abrió la puerta, o el niño que se puso a hacer, que le abrió la puerta a los espíritus inmundos. Y muchas veces le echa en el fuego. Fíjense, el espíritu inmundo hacía que el muchacho se tirara arriba del fuego, y a veces en el agua, para matarle. Dice, pero si puedes hacer algo por él, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la muchedumbre se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu clamó, y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando entró él en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo: este género con nada puede salir, sino con ayuno y con oración. Entonces, hermanos, la respuesta, ¿verdad? La respuesta, aquí mismo Jesucristo nos la está dando. ¿Cómo salen, hermanos? ¿Cómo vencemos a estos espíritus, a los más poderosos del mundo? Con ayuno y con oración, ¿verdad? El apóstol Pablo también en Efesios 6, donde empecé a leer, también nos dice, ¿verdad?, que nos pongamos la armadura, ¿verdad?, de Dios, de la fe y la Biblia, ¿verdad?, la espada de doble filo. Todo eso, hermanos, solamente lo va a poder usted adquirir cuando usted lea la Biblia y cuando usted lo ponga por práctica, porque mucha gente quizás no sabe ni siquiera dónde se encuentra, y mucha gente que sabe dónde está no lo pone por práctica. Entonces los números, hermanos, cada vez son menos y menos, y como dicen en inglés, is lonely at the top. Quiere decir que en la cima está muy solitario. O sea, hermanos, que si usted quiere ser de la muchedumbre, pues ahí va a andar, ¿verdad?, con toda la muchedumbre. Pero si quiere ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, hermanos, usted se va a conservar para Dios, usted se va a conservar aparte, hermanos. Usted va a presentarle su cuerpo y su espíritu y su vida personal a Dios como un sacrificio de olor agradable cada día y cada instante delante de Dios. No delante del pastor, ¿verdad?, no delante de la pastora, hermanos, porque ahorita vivimos en una generación, hermanos, que han cambiado los ídolos, ¿verdad?, de yeso y de madera, los han cambiado por ídolos de carne y de hueso. Y si el pastor me ve, me esconde, y si no me ve, pues hago lo que quiero hacer, ¿verdad?
como si estuviera la Virgen de Guadalupe puesta en la pared. Entonces, y van y la esconden, o la ponen abajo de la mesa, o la ponen de cabeza, o volteada al revés, y ya con eso piensan como que ya no los ve, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el día de hoy estamos hablando de los demonios, ¿verdad? No se les olvide. Vamos a ir a Lucas 4:31. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga. ¿Dónde estaba en la sinagoga, hermanos? ¿Dónde estaba Jesús, hermanos? En la sinagoga. Para las personas que no saben, la sinagoga es en la iglesia. Y Jesucristo estaba presente también en la iglesia. Para todas las personas que se dan golpes de pecho y que piensan que en el día de hoy los demonios ya no entran a la iglesia, ¿verdad? Ya no entran a la sinagoga, y que si está su pastor, su varón santo y eso no va a estar ahí, hermanos. Ese varón es donde están emanando todos los espíritus inmundos, porque ese varón, esa mujer, es la que les está enseñando a desobedecer al Dios Altísimo. Y esa persona es la que está gastando el dinero en cosas que no debe de gastarse, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla, pero tampoco dice que el buey se tiene que tragar toda la mies, ¿verdad? No dice eso. Entonces, hermanos, el dinero del evangelio es para predicar el evangelio, hermanos. No es para que las personas se hagan ricas, como ese hombre que en California lo tienen ahorita, ¿verdad? Que le encontraron como más de 4,000 videos donde están abusando sexualmente de niñas y de niños, y aún de familiares de ellos. Y tiene más de 7,000 millones de dólares en unas cuentas bancarias, y miles de gente boba, ¿verdad? Trabajando como burros para él. Y en el día de hoy es igual, hermanos. Cada quien quiere levantar su propio imperio, cada quien quiere levantar su propio reinito, ¿verdad? No hay tesoreros, no hay gente que se carga de las finanzas, porque no hay claridad en las finanzas, hermanos. No hay claridad en las finanzas. Ponen a la gente a hacer pupusas, a asar pollos, a hacer tamales, ¿verdad? Si son mexicanos, depende de qué país sean, supuestamente para las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Y esas personas son capaces de honrar al hombre, de honrar a su mujer, pero no son capaces de obedecer y de honrar al Dios Altísimo antes que al hombre, ¿verdad? Y por esa razón se van a quedar en el rapto, se van a quedar. Y aparte de eso, hermanos, si no se ponen listos, se van a ir al lago de fuego, ¿verdad? Porque están honrando al hombre antes de honrar al Dios Altísimo. Ese pueblo es el pueblo de Pablo, hermanos, ¿verdad? Que nada más le sirven a Dios de los dientes para afuera, pero que en realidad cada quien hace lo que quiera, comenzando con el líder. Cada quien hace lo que quiera. No hay nadie sometido a Dios, ¿verdad? Nadie está sometido a Dios. Todos, ¿verdad? Con la excusa del Espíritu Santo, hacen cada quien lo que quiere, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar sometidos a Dios, porque Dios dijo, ¿verdad?, que su palabra es perpetua. Y el Señor Jesucristo en Marcos 5:18 dijo que Él vino a cumplir la ley, no vino a cambiarla ni a quitarla. Y dijo, mientras haya cielo y tierra, ni la tilde de una jota pasará de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y no han pasado el cielo ni la tierra, así que la ley sigue, hermanos. Le quiero decir esta mañana que Dios no comete errores. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca, hermanos, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque estamos tratando de la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Qué feo sería que usted se salvara y todos sus hijos se van al infierno, hermanos. Qué feo sería, ¿verdad? O qué feo sería que usted entra en el cielo y llega bien contento y resulta que su papá está en el lago de fuego, que su mamá está en el infierno por los siglos de los siglos. Imagínense, hermanos, qué triste. Vale la pena hacer un esfuerzo por su familia, hermanos. Si no lo quiere hacer por usted, hágalo por su familia. Vale la pena, ¿verdad? Que su hijo lo vea orando, que su hija lo vea orando. Júntense, coman en familia, hermanos. Quítales el teléfono, hermanos, ¿verdad? El teléfono es la niñera número 1 de toda la humanidad. Y no se moleste, no se lo digo a nadie en particular. Luego la gente se molesta, hermanos. Es algo cultural. Cultural quiere decir que desde un lado del mundo hasta el otro lado del mundo, hermanos, ¿verdad? A mí me afecta, en mi casa afecta, a todos nos afecta, hermanos. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y todas las noches, ¿verdad? Y si es posible todas las mañanas, ahorita que no hay clases, sobre todo, uno se pone de rodillas y juntos le damos honor y honra al Dios Altísimo, ¿verdad? Y leemos la palabra, y tenemos que ver que nuestros hijos verdaderamente, ¿verdad?, nos estén viendo, ¿verdad?, cómo estamos bien en los caminos de Dios. Entonces, dice, permítame, voy a seguir leyendo la que estaba leyendo, en Lucas 4:31, en el 31 dice, descendió Jesús a Capernaum, dice, estaba en la sinagoga en el día de reposo, y había un espíritu inmundo, dice, el cual exclamó a gran voz cuando vio a Jesucristo, diciéndolos, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? En el 4:34 dice esto, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados y hablaban los unos a los otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos, o sea, a los demonios, y salen?
y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, hermanos, el día de hoy, hermanos, seguimos igual que antes, ¿verdad? Permítanme nada más. Vamos a ir a Lucas 4, 9 y 10, porque les quiero mostrar ahí un poquito atrás donde estábamos leyendo ahorita. Como la gente dice muchas veces, hermanos, que ese pastor tiene demonio, ese pastor aquello. Pero, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Satanás sabe más Biblia que los pastores, hermanos. Satanás sabe más Biblia que usted y que yo. Y los demonios conocen a Jesucristo. Ustedes vieron cómo se postraban y decían, tú eres Jesús, el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Entonces aquí en el 4:9 dice que Satanás llevó a Jesucristo a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Los templos de antes tenían un pico, ¿verdad? Así se llama pináculo. Y lo puso en el pico y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí para abajo, o sea, tírate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y respondiéndole Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, Satanás con la misma palabra de Dios vino e intentó hacer que Jesucristo hiciera su voluntad de él y no la voluntad de Dios. Pero como Jesucristo también sabía Biblia, hermanos, pues le contestó también con la Biblia. Por eso es necesario que usted y yo y cada hermano que verdaderamente quiere entrar en el reino de Dios, no solamente sepa la Biblia, ¿verdad?, sino que sean hacedores, como dice la palabra de Dios. No solamente oidores, sino hacedores también de la palabra de Dios, hermanos. Y aquí vemos cómo el mismo Satanás a Jesucristo, hermanos, fíjense, a Jesucristo, ¿verdad?, lo fue a tratar de incitar, ¿verdad?, de que desobedeciera a Dios y lo obedeciera a él. Y vamos a ir a Daniel 10:20. Primero vamos a leer el libro de Daniel 10:13. Daniel fue un profeta que ayunó y oró 21 días para interceder por su pueblo Israel, por los judíos. Entonces el capítulo de Daniel 10:13 dice, vino el arcángel Gabriel y le habló a Daniel en el 10:11 diciéndole, en el 10:11 de Daniel, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, fíjense aquí, el demonio, quiere decir, el demonio del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, el arcángel, ¿verdad?, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces imagínense qué tan poderoso es este demonio de Persia, que el arcángel Gabriel no le podía ganar, hermanos. Y tuvo que venir Miguel, el arcángel Miguel, para que entre los dos ganarle al otro. Nomás imagínense la clase de poder que tienen esos demonios. Y no estamos hablando de Satanás, estamos hablando de un país, ¿verdad? Que tiene la autoridad espiritual sobre de un país. Y luego dice, en el 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo Israel en los postreros días, en los últimos días, porque la visión es para esos días. O sea, el libro de Daniel es para los últimos días. Mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, no podía hablar. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrió mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido los dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó una vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él hablaba, recobré las fuerzas y le dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y es el arcángel Gabriel hablándole, ¿verdad? Pues ahora tengo que volver para pelear en su regreso con Dios, dice, hasta el reino de Dios. Tengo que pelear para volver para pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿En cuál libro, hermanos? En el libro de la verdad, ¿verdad? Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí vemos claramente, hermanos, cómo hay luchas
en los cielos. De la misma manera que hay una lucha dentro de usted constantemente, ¿verdad? Entre hacer lo que su carne quiere y hacer lo que Dios quiere. De esa misma manera hay una lucha en cualquier primaria, hay una lucha en cualquier lugar de trabajo, hay una lucha en cualquier hogar, a nivel individual, a nivel familiar, ¿verdad? En todos los lugares, hermanos, hay una lucha donde está peleando las almas de los hombres, ¿verdad? Las almas de cada hombre y de cada mujer. Y es triste ver a los hombres, hermanos, que muchas veces, ¿verdad?, saben más de Ronaldinho que de Dios, ¿verdad? Y que están metidos en otras cosas así, hermanos, que ni les van ni les vienen, ¿verdad? De otro continente, cosas así, pero pues tontas, decir realmente, ¿verdad? Mientras que hasta pastores a veces son, ¿verdad?, que predican la palabra y que hablan de Dios y eso, pero nada más y hermanos, la gente, yo les digo porque yo he ido a iglesias, hermanos, y es lo que se habla, ¿verdad? Se dicen, no se va a estar leyendo la Biblia como yo la estoy leyendo, dicen así una línea de la Biblia o algo así, y después se ponen a hablar de cosas mundanas y la gente aplaude y se revuelcan y luego les siente el Espíritu Santo según ellos y caen y hacen todo tipo de tonteras, hermanos. Pero cuando uno ve su testimonio personal, hermanos, siguen en drogas, ¿verdad? Siguen en alcoholismo, siguen en todo tipo de cosas, ¿verdad? Las niñas salen mal, los niños salen mal, ¿verdad? He conocido hermanos, ¿verdad?, que predican solamente a Pablo y su bienestar, y no voy a decir su nombre, pero no está muy lejos, aquí en esa misma cerquitita de nosotros, ¿verdad?, que sus hijos hasta tienen que contratar abogados, ¿verdad?, porque andan violando a sus hijastros, violando a sus hijastras, ¿verdad? He conocido pastores que sus hijos les hablan desde otras ciudades, de otro estado, para decirles que ya se pusieron senos falsos y que ya se cambiaron y pusieron en vez de un nombre masculino un nombre femenino. Cosas abominables, hermanos. Pastores, estoy hablando de pastores, no estoy hablando del pueblo, de pastores, hermanos. Se los digo en el nombre de Jesucristo, en serio, no les estoy mintiendo. Pastores que yo he conocido nada más en lo poco que yo he conocido. Imagínense, hermanos, cómo está la sociedad, ¿verdad? Mucha gente de esos de LGTB y todos esos hermanos saben del Evangelio, ¿verdad? Esos ateos dicen que, yo no creo en Dios, es una biomasa, ¿verdad? Una masa, pues es una bola, ¿verdad? Con una bola de masa, una masa biológica llena de vida, hermanos. A lo que ellos le llaman de vida, lo que ellos llaman la biomasa, es lo que nosotros entendemos por el lago de fuego ardiente. Es una biomasa, ahí van a estar, ¿verdad? Pero esa es no van a estar tranquilos. Es un lago de fuego y de azufre eterno, hermanos. Para todos los que se rebelan y para todos los que, pues, quieren hacer su voluntad, ¿verdad?, en su corta vida en este lugar, en lugar de someterse a la palabra del Dios Altísimo. Pero eso, hermanos, gracias a Dios que no pasa entre nosotros. Nosotros, hermanos, somos verdaderos soldados y verdaderas soldadas del Dios Altísimo, ¿verdad, hermanos? Y así como esa muchacha que mataron recientemente, nos tenemos que morir con las botas puestas, ¿verdad, hermanos? Y si nos tenemos que morir solos, hermanos, pues solos nos vamos a morir, ¿verdad, hermanos? Si les tenemos que predicar a los animales o a las piedras, ahí vamos a ir a predicar, hermanos, ¿verdad? Y sabemos que Dios, como dijo Jesucristo, de las piedras va a levantar un ejército que la adoren en el espíritu y verdad, si la gente se resiste a hacerlo, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir a Apocalipsis 12:9, donde nos dice cómo Satanás y sus ángeles fueron echados en la tierra, hermanos. Entonces Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces imagínense, hermanos, si este personaje se encuentra entre nosotros, que Dios nos libere, hermanos, ¿verdad? Que Dios nos libere de ese personaje. Vamos a ir a Isaías 27:1. Isaías 27:1.